a tener en esta cobertura especial de 90 segundos invitados. Y ya tenemos al primero de ellos, es el presidente del Consejo por la Paz, Francisco Díez-Canseco, con quienes vamos a comentar el informe final de la Comisión de la Verdad, las repercusiones del informe de la Comisión de la Verdad y sobre todo este acto simbólico que se está realizando en Huamanga, Ayacucho, la zona más golpeada del país durante la guerra subversiva, los 20 años de 1980 al año 2000. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿qué le parece a usted el informe? ¿Qué le ha parecido todo este trabajo de 2 años de la Comisión de la Verdad, recogiendo testimonios, las 69.000 víctimas? ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, si me permites, y en primer lugar, yo quisiera, ya que estamos en una transmisión directa con Ayacucho, rendir mi homenaje a quienes enarbolaron la bandera del Perú, sin vergüenza alguna, se enfrentaron a Sendero Luminoso y lucharon en forma callada, a veces solitaria, sin resarcimiento alguno, para defender real y efectivamente la democracia y los derechos humanos en esa zona tan golpeada del Perú. Yo conozco muy bien Ayacucho porque el Consejo por la Paz tiene ahí no menos de 80 comités por la paz y quiero, con nombre propio, ahora que podemos hacerlo, rendir homenaje a nuestra presidenta honoraria, la Madre Covadonga, con quien trabajamos desde 1991 en favor de los más pobres, de los más perjudicados por el infortunio, de los más abandonados por el Estado. Muy interesante también, pero vayamos al tema en concreto. Quiero hacerlo, por favor, porque sí, esta es una ocasión importante y me toma 30 segundos. Exacto. Y quisiera terminar el homenaje, rindiéndole homenaje a Alfredo Aybar, 3 veces alcalde de la provincia de La Mar, injustamente encarcelado por la dictadura fujimorista, gran luchador de los derechos humanos, a Félix Muñoz, cuya vida salvamos en 1991 cuando fue alegremente agredido por Sendero Luminoso y lo tuvimos que rescatar, exalcalde, 2 veces electo del pueblo de Tambo en la provincia de La Mar, a Valeriano Méndez, exgobernador de Silla, luchador en el Valle del Río Apurímac, y a otros que no puedo mencionar porque Sendero está nuevamente presente en esa zona del Perú. A ellos les rindo mi homenaje y les digo que si bien esta comisión era necesaria y consideramos nosotros que hay que estudiar a fondo, por lo pronto las 172 conclusiones que ya hemos leído, hay ciertas cosas con las que nosotros, los que estuvimos en la lucha, los que recorrimos los campos agrestes, pedregosos y aislados del Perú para luchar contra el Sendero, no podemos aceptar el día de hoy. Y lo digo yo, como presidente de una institución que tiene 535 comités por la paz en todo el Perú. Y lo digo yo, que no me corrí cuando Sendero estaba encima de todos nosotros. Y lo digo yo, que fui el primero en ir a las alturas de la provincia de La Mar cuando Sendero agredía, asesinaba y torturaba a los campesinos. ¿En qué no está de acuerdo el Consejo por la Paz? Quiero decir lo siguiente, en primer lugar, el señor Lerner ha dicho en su discurso de ayer, ¿no es verdad?, que hoy le toca al Perú confrontar un tiempo de vergüenza nacional. Yo no tengo vergüenza, yo tengo pena. Me apena profundamente, como a muchos peruanos, que haya ocurrido lo que ocurrió. Pero no puedo tener vergüenza porque quienes tienen que tener vergüenza son los miembros de Sendero Luminoso que asesinaron y torturaron. Quienes tienen que tener vergüenza son los policías que violaron los derechos humanos. Quienes tienen que tener vergüenza son los militares que violaron los derechos humanos. Quienes tienen que tener vergüenza, como lo señala la propia Comisión de la Verdad en su conclusión 145 y en la 146, son las organizaciones de derechos humanos. Léase la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Me permite terminar, por favor? ¿Cómo no? Que, y lo dice la Comisión, contribuyeron a controlar, a fiscalizar a las fuerzas del orden, pero nunca fiscalizaron las violaciones puntuales de Sendero Luminoso. Permítame solo un par de cosas. Por lo que hemos entendido del discurso de Salomón Lerner, se refería a vergüenza, o sea, él comenzó diciendo lo de vergüenza, porque las violaciones a los derechos humanos por autoridades militares y policiales se dieron en tiempos de democracia. Es decir, 2 gobiernos democráticos, como el de Belaúnde y el de García, se sucedieron actos que normalmente, digamos, dentro de la lógica, se suceden en una dictadura y ocurrieron en democracia. Ese más o menos es el contexto que se ha entendido sobre la vergüenza a la que hacía alusión
Salomón Él Lerner. habló de usted de vergüenza nacional. Hizo otra cosa con la que yo no puedo estar de acuerdo, y no estamos de acuerdo los peruanos que tenemos cierta trayectoria en el Perú y cuyas familias combatieron en la guerra con Chile. No sé si la de Lerner estuvo ahí, pero a nosotros hace 120 o 130 años, los chilenos nos invadieron, hicimos la resistencia con Cáceres en la sierra, con esa misma población depredada por Sendero Luminoso. Y él ha querido decir que el conflicto con Sendero, que al fin y al cabo fue un grupo minúsculo, mesiánico, asesino y terrorista. Y no estoy justificando las violaciones de la Fuerza Armada de ninguna manera, que hay que investigar y en los casos en que se detecte a los responsables, sancionar. Pero en esa época de Cáceres, cuando se levantó la bandera del Perú en la resistencia, estuvieron nuestros antepasados y lucharon contra el invasor. Y a mí no me va a venir a decir el señor Lerner, como peruano, que creo en mi bandera y que creo en mi patria, que se puede parangonar la guerra con Chile con el conflicto con Sendero Luminoso. De ninguna manera no lo puedo aceptar como peruano. Yo creo que aquí hay un sesgo, creo que hay una necesidad, creo que hay el sesgo porque se ha sesgado una comisión integrada por los mismos miembros de estas organizaciones de derechos humanos marxistas que no tuvieron el valor de enfrentarse a Sendero en su momento. ¿Sesgo hacia dónde? ¿Hacia dónde estaría yendo ese sesgo? Y quiero, para tratar de más o menos lo que está deslizando es que habría un interés Yo personal. no deslizo cosas, yo soy muy franco y por lo que mi entiendo, carrera ¿no? pública siempre ha sido muy claro. ¿Cuál es el sesgo entonces? El sesgo es el siguiente. En primer lugar, dejemos sentada una premisa. Creo que hay muchas cosas válidas en las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Yo no estoy sesgando totalmente a la comisión ni invalidando sus conclusiones. Pero hay cosas que sí me preocupan, ¿no es cierto? Que se diga que ha sido 20 años de vergüenza nacional, no lo acepto como peruano. No lo acepto, no lo puedo aceptar. Que se establezca un paralelo con la guerra con Chile, no lo puedo aceptar como peruano tampoco. Ahí estuvimos nosotros, mis antepasados, luchando en la trinchera, en la guerra con Chile, y haciendo la resistencia con Cáceres en la sierra. Yo no acepto que se parangone una lucha contra un grupo minúsculo versus lo que fue la invasión y prácticamente la destrucción de toda nuestra patria. En tercer lugar, ¿no es cierto?, el señor Lerner ha dicho que ha habido 69.000 muertos o desaparecidos. Terrible, me parece. Pero no podemos de ninguna manera decir que el 58% fueron de Sendero y el 32 o 40% de la Fuerza Armada, sin calificarlo, porque todos los muertos de Sendero son, desde el punto de vista de los derechos humanos, violaciones de los derechos humanos. Y no todos los muertos generados por la Fuerza Armada constituyen violaciones. Pero hubo violaciones. Definitivamente que sí, y Y sancionables. no hubo estrategia. En Hubo algunos dos casos. estrategias, señor. En La algunos- primera estrategia basada Lo que en señala, la llamada, yo me si me remito permite, al informe de la Comisión de la Verdad que dice que cuando surge el fenómeno terrorista, no había una estrategia, es decir, al gobierno de Belaúnde lo agarran prácticamente desprevenido, es decir, ellos aplicaron una estrategia que se había aplicado en los 60, con las guerrillas de los 60, y el fenómeno de Sendero Luminoso era una cosa totalmente diferente. Me remito al informe. Sí, yo me remito a los estudios que el Consejo por la Paz viene haciendo desde hace más de 13 años sobre la materia. Primero no hubo estrategia, de acuerdo con usted. Luego se aplicó la estrategia de la llamada escuela francesa, la escuela que fracasó en Argelia y en Indochina, que era precisamente la de tierra arrasada, que generó numerosísimas y terribles violaciones de los derechos humanos que todos cuestionamos y que nosotros hemos denunciado oportunamente. Luego se pasaron a la llamada escuela inglesa, que tuvo un éxito en Malasia, que significa la calificación del enemigo. Esto disminuyó las violaciones de derechos humanos y permitió, al priorizar la inteligencia sobre la acción brutal represiva, por ejemplo, permitió la captura de Abimael Guzmán y de Víctor Polay y la caída de las cúpulas de ambas organizaciones. De manera tal que ha habido varios periodos que la Comisión recoge y que yo coincido en ciertas cosas y no coincido en otras. Coincido, por ejemplo, cuando, como usted lo señala, se indica que hay una responsabilidad de los gobiernos y de los políticos que gobernaron. Yo no soy un miembro de la clase política, de esa época, por lo menos, y no podría salir a defenderlos. Pero tampoco me gusta que el señor Lerner diga que la clase política, en términos genéricos, cuando sabemos que han habido en esa clase política hombres como Fernando Belaúnde, que era un cerrado defensor de los derechos humanos. Bien, le agradecemos muchísimo por esta participación. Ha sido Francisco Díez Canseco, presidente del Consejo por la Paz. Siempre es interesante escuchar todo tipo de opiniones. Gracias de nuevo. Sí, ¿me permite Vamos a 10 segundos para agregar algo más? Le permito 5. 5 segundos. Por favor. Básicamente, yo creo que
Hay que analizar los informes de la manera más objetiva posible. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo, como lo ha hecho el presidente Toledo, para la inclusión social de los excluidos, que es la reconciliación real, y creo que de ninguna manera debemos caer en la trampa de la izquierda insertada en esa comisión, que nos está vendiendo cebo de culebra en ciertas cosas que para nosotros, que legítimamente defendemos los derechos humanos, son absolutamente inaceptables. Esto es una cobertura especial de 90 segundos, entrega el informe final de la Comisión de la Verdad en Ayacucho. Breve pausa, ya regresamos. Cobertura especial de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad en Ayacucho. En Huamanga, en estos momentos, se ha iniciado la ceremonia de la entrega del informe final. Mientras conversábamos con Francisco Díez-Canseco, se desarrollaba el minuto de silencio, de acuerdo al programa que se ha establecido. En unos minutos ya podemos escuchar brevemente lo que está sucediendo allí. Como alcalde de la ciudad, me permito la más afectuosa bienvenida a cada uno de ustedes y en principio a cada uno de los señores comisionados, miembros de la Comisión de la Verdad, con especial deferencia a su máximo representante, señor doctor Salomón Lerner. Es el alcalde de Huamanga que está iniciando esta ceremonia con la bienvenida a los miembros de la Comisión de la Verdad. ¿Y cuál es el impacto en la población? Pues bastante, un impacto muy duro, toda esta guerra subversiva de 20 años, desde 1980 que se inicia el fenómeno de Sendero Luminoso. ¿Y cuánto golpeó a la población? ¿Cómo se recupera el familiar de una víctima de Sendero